Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida en nombre del Instituto Federal Electoral, anfitrión de este acto, en el que la Red de Rendición de Cuentas hace la presentación formal a los representantes de los partidos políticos del primer resultado de un intenso trabajo de reflexión. Se trata del primer fruto de un esfuerzo de análisis plural y constructivo que, con la mira puesta en el interés colectivo, busca abrir nuevas vías para avanzar en la consolidación de nuestra institucionalidad democrática. Queremos dar la bienvenida a todos los miembros de las organizaciones e instituciones públicas y sociales, miembros de la red, que se han movilizado hasta aquí para respaldar esta iniciativa. Agradecemos también la asistencia de los representantes de los medios de comunicación, de cuyo trabajo atento y dedicado dependen en mucho el arraigo social y el éxito de una propuesta germinal como esta. Nuestro agradecimiento también a los compañeros funcionarios y consejeros electorales en toda la República nos siguen a través de la transmisión vía Internet. Y muy especialmente agradecemos a los partidos políticos que nos honran con la participación desde sus dirigentes del más alto nivel y de sus representantes ante el Consejo del Instituto Federal Electoral. Se encuentra con nosotros en el Presidium el anfitrión de este evento, el doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. La doctora Jacqueline Pechard, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales. El contador público Juan Manuel Portal, auditor superior de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos información de que en breves momentos estará con nosotros el doctor Enrique Cabrero, director general del CIDE, quien se encuentra atrapado en un incidente de tráfico en el periférico. A todos ellos, nuestro agradecimiento. En representación de los partidos políticos nacionales nos acompañan la licenciada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. El maestro Luis Castro Obregón, presidente nacional del Partido Nueva Alianza. El senador Arturo Escobar y Vega, vocero nacional del Partido Verde Ecologista de México. El senador Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido de Trabajo. No está todavía presente. El licenciado Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Quisiera indicar también que el presidente del Partido Revolucionario Institucional se ha disculpado de asistir en virtud de tener contraído un compromiso para un evento de su partido y, sin embargo, en el mismo nivel lo representa a su partido el senador Jesús Murillo Caram, presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. Está también con nosotros el licenciado Gustavo Madero Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. A todos ellos, muchas gracias por su presencia. También vamos a agradecer la presencia y el respaldo de las y los integrantes del Consejo General del IFE de nuestro instituto. Bien, sean todos bienvenidos. En primer término, está organizada la proyección de un video con la propuesta de política pública para la rendición de cuentas, que será el punto de partida para el diálogo y la reflexión en esta sesión. Dura 7 minutos.
México le tomó años organizarse en democracia. A pesar de todo, finalmente supimos acceder al poder de manera democrática y respetar las reglas del juego. De manera ordenada y pacífica, hemos sabido distribuir democráticamente el poder político. Vivimos una época de debate intenso e inédito, animado y orientado por los ideales y los valores de la democracia. Pero la democracia no termina ni con el voto, ni cuando se rinde protesta de los cargos públicos. Conquistamos la democracia electoral. Falta que completemos el ejercicio democrático de la autoridad. Con todo, se han multiplicado las reformas y las acciones de los gobiernos y de la sociedad que afirman el derecho fundamental de máxima publicidad y acceso a la información pública, la transparencia, la evaluación de las políticas y la fiscalización de los recursos públicos. Pero, a pesar de los avances, han quedado fuera del diseño de este nuevo pluralismo una estructura fiable, profesional, seria, de rendición de cuentas, ¿no? Hemos visto desde este fenómeno de alternancia en la presidencia de la República, pues algunos gobernadores se convirtieron en auténticos virreyes y caciques de sus estados y es necesaria rendición de cuentas a todo nivel. Una vez que un funcionario público se ve exhibido con un reflector, pues actúas de una forma diferente, como debería de ser un funcionario público, cuidando lo que debe de cuidar y tomando decisiones en función de lo que establecen las leyes. Porque la rendición de cuentas implica considerar la posibilidad de que los entes públicos estén sujetos al escrutinio controlado de la sociedad y además respondan cabalmente por sus actos. Funcionarios públicos tienen que entender ese mensaje de que es una enorme oportunidad para rendir cuentas a la ciudadanía. Y que la sociedad no quitemos el dedo del renglón de exigir mucho mejores respuestas y mucho mejores políticas y mucho mejores intervenciones, ¿no? Es nuestro derecho. La democracia también es un sistema de gobierno en el que la autoridad tiene la obligación de responder preguntas incómodas. México está repleto de municipios que no rinden cuentas, que prevalece la corrupción. México está repleto de retos a nivel estatal. Hasta hace algunos años, el problema era la carencia de instrumentos legales y administrativos suficientes para hacer de la rendición de cuentas una característica del servicio público. Actualmente, el asunto a resolver es la necesidad de un sistema integral. El conjunto de normas, instituciones y prácticas positivas que se han construido en transparencia, evaluación y fiscalización no lo hemos podido integrar en una política pública articulada, completa y coherente, ni se ha desarrollado de manera equilibrada en los tres poderes ni en los estados y los municipios. Los diagnósticos y la percepción social son contundentes. En México prevalece la corrupción, la impunidad y la simulación. Hay desencanto y desconfianza. La idea generalizada es que en México nadie rinde cuentas. Como secuela de ese diagnóstico y de esa percepción social, desde hace muchos años, diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos públicos han pugnado por una gestión pública más eficiente y democrática. La Red por la Rendición de Cuentas, que agrupa a 60 organizaciones, es un colectivo de instituciones académicas, sociales y gubernamentales que comparten el propósito de crear un contexto de exigencia para que se construya una política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en el país. En todo el país. Pero nuestros diagnósticos nos dicen que, aunque hemos avanzado mucho, lo que impide ese propósito es la fragmentación. Fragmentación conceptual, fragmentación institucional y jurídica, de sistemas de gestión y nuevas obligaciones para la administración pública, de los esfuerzos sociales y fragmentación de las visiones y las posiciones de la clase política. Por eso necesitamos una política pública que articule los esfuerzos fragmentados.
Para dar forma a esa política, la red ha puesto en marcha un proceso deliberativo y colegiado para construirla. Una política pública que articule las instituciones que hoy están desvinculadas, que permita una evaluación coherente de presupuestos, acciones y decisiones, que le otorgue certidumbre a la gestión pública y a los funcionarios que la encarnan, que subraye la responsabilidad pública y, en su caso, la responsabilidad individual. Una que tenga consecuencias derivadas de las evaluaciones y de los resultados, que asegure el control democrático de la gestión pública, que facilite la gestión eficaz, que incorpore la participación ciudadana y que genere consecuencias ciertas sobre la acción pública. Una política que, en definitiva, garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los mexicanos y afirme la siguiente etapa de la democracia en México. Las propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas son un llamado a la deliberación de buena fe, a sumarse la reflexión sobre la importancia de la rendición de cuentas y asumir, con convicción, un compromiso para tomar decisiones para la construcción de una política nacional, completa, articulada y coherente de rendición de cuentas. Gracias. Ahora, para explicar el propósito específico de este acto, le cedo la palabra hasta por 10 minutos al doctor Mauricio Merino Huerta, profesor investigador del CIDE y coordinador de la Red de Rendición de Cuentas. Gracias, Emilio. Muy buenos días a todas y a todos, muy distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, queridos aliados, socios de la Red por la Rendición de Cuentas, muy apreciados dirigentes de los partidos políticos nacionales, queridas y queridos amigos de la Red por la Rendición de Cuentas. Permítanme comenzar por agradecer al equipo del IFE, a su secretario ejecutivo, a su coordinador de asesores, a las y los integrantes de su Consejo General y muy en particular a su consejero presidente, a Leonardo Valdés, por haber auspiciado este encuentro de la Red por la Rendición de Cuentas con los partidos políticos nacionales. En la Red somos 60 organizaciones, como se sabe, y teníamos que tomar decisiones de distribución del espacio. Por eso es que los dirigentes de los partidos políticos nacionales están en el Presidium y los miembros de la Red ocupando el auditorio. Les agradezco a ellas, a ellos, a ella y a ellos, a los presidentes de los partidos que hayan aceptado nuestra invitación para sumarse a este diálogo. De verdad, muchísimas gracias. Es un diálogo en el que, como ya dije, hemos confluido 60 organizaciones ya de la sociedad civil, de la academia y del Estado, gracias al cobijo institucional del CIDE. Es importante reconocer, y lo digo con toda sinceridad, que hemos encontrado la mejor disposición entre los dirigentes de los partidos que nos acompañan para construir juntos esta reflexión en busca de una política integral, coherente y completa de rendición de cuentas en México. Comprendo que no será fácil que las fuerzas políticas del país coincidan ya de entrada con nuestros puntos de vista, pero convocar este diálogo fue realmente algo fluido. Creo hacerme eco de quienes integramos esta red si digo que deseamos con toda sinceridad que esta reunión sea solo el principio de una ruta exitosa de conversaciones y trabajo compartido hacia la rendición de cuentas. Hace unos días hicimos llegar a los dirigentes de los partidos y hoy publicaremos un breve documento en el que se sintetizan las ideas
y las propuestas principales que se han venido discutiendo en el marco de la red. Trataré de recoger en breve lo que yo considero fundamental en ese debate. Primero, que la rendición de cuentas no es un asunto menor, no es un asunto de gestión pública menor, sino uno que toca el corazón del régimen, pues rendir cuentas sobre las responsabilidades asumidas es al ejercicio del poder lo que el voto es para asignar el poder. ¿Cuántas veces hemos dicho que la democracia no se agota en las elecciones? Pero mientras no consigamos integrar las normas, las instituciones y los procesos destinados a rendir cuentas en los tres poderes, en los órganos autónomos y en los tres niveles de gobierno, la corrupción, la impunidad y la ineficacia seguirán pesando en contra de la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias. Segundo, vemos que el problema no es, muchísimas gracias, no es la falta de normas, no es la falta de instituciones, gracias, y de procesos. El problema es la fragmentación. Es la fragmentación lo que ha impedido que los éxitos alcanzados en materia de transparencia, de evaluación y de fiscalización logren articularse entre sí. No hay un hilo conductor, no hay una política nacional común para saltar en definitiva hacia una concepción democrática, abierta, eficaz, completa de la administración pública. Tercero, creemos que es imprescindible subrayar los principios de la responsabilidad pública y su exigibilidad, pugnar porque haya responsables precisos en cada tarea pública, que haya información completa y cuentas claras, no más complejidad burocrática, sino principios inequívocos y mejores métodos para cumplirlos. Cuarto, para lograrlo hay que alinear las leyes de transparencia y acceso a la información en todo el país y hay que fortalecer a los órganos que garantizan ese derecho, darles autonomía, facultades para afirmar el cumplimiento de sus resoluciones y salvaguardas para evitar la captura política de sus integrantes o la asfixia de sus recursos. En el mismo sentido, es imperativo fortalecer los sistemas de gestión documental y los archivos que no hay mediante una legislación uniforme en el país. Quinto, estamos sugiriendo también la autonomía constitucional de los órganos de fiscalización e impulsar un sistema nacional de fiscalización coordinado bajo los criterios técnicos de la Auditoría Superior de la Federación. Además, creemos que es urgente cumplir ya con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y distinguir claramente entre la responsabilidad política de los gobiernos y la responsabilidad individual de los servidores públicos. Sexto, para que la información, la evaluación y la fiscalización cobren pleno sentido y tengan consecuencias ciertas, creemos necesario crear una instancia jurisdiccional especializada, separada del Poder Ejecutivo, para desahogar las responsabilidades administrativas y fortalecer las responsabilidades patrimoniales. Ante ella actuarían los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización y en su caso los órganos de transparencia del país cuando sus resoluciones sean desacatadas. Séptimo, creemos necesario modificar el ciclo presupuestario y simplificar los sistemas de evaluación del gasto que hoy están dispersos entre muy distintas métodos e instancias de gobierno, e incluir siempre e invariablemente paquetes evaluativos presupuestarios como condición para aprobar los presupuestos, con datos públicos y verificables, saber qué resultados habrá año con el dinero público y probarlo. Octavo, hay que fortalecer las capacidades técnicas de la Cámara de Diputados. Pensamos que en la creación de un órgano especializado de análisis presupuestario que reúna a los que hoy están dispersos
en esa representación popular, para que reciba los estudios del órgano de fiscalización a lo largo del ciclo presupuestario reformado y sobre esa base ofrezca información precisa sobre los avances de los paquetes evaluativos. Lo que buscamos es que ya no se aprueben presupuestos para repartir dinero y sostener inercias, sino para asignar responsabilidades en función de resultados comprobables. Noveno, es urgente crear mecanismos para el control democrático de la gestión pública en los 3 niveles de gobierno que articulen las distintas modalidades de participación social que hoy están igualmente fragmentadas. Sería deseable crear consejos sociales de gestión pública y establecer una ventanilla única de propuesta y denuncia ciudadana dentro de las estructuras de gobierno hoy responsables del control interno. Esos órganos de control interno, hoy herméticos, tienen que abrirse al público, dar cauce a la vigilancia de la sociedad y rendir informes públicos sobre sus actuaciones ante los consejos sociales de gestión pública. Y décimo, es imperativo alinear los sistemas de gestión de información a fin de garantizar que cualquier ciudadano pueda verificar el ejercicio de los gastos y los avances de los paquetes evaluativos presupuestarios aprobados en la Cámara de Diputados. La rendición de cuentas que estamos proponiendo perdería toda su razón de ser si excluyera la más amplia participación social y no incorporara todas las posibilidades de vigilancia pública, social, ciudadana, sobre los dineros y los objetivos del uso de ese dinero. Estas ideas, que compendian apenas lo fundamental de una muy amplia deliberación en curso y cuyos documentos están ya en manos de todos ustedes, no están escritas, ninguna de ellas, sobre las rodillas. El debate ha sido el fruto de una larga deliberación colectiva y creo que contamos hoy con las mejores condiciones, con buena fe, con buen ánimo, para que este conjunto de propuestas largamente discutidas y fundadas puedan darnos un nuevo horizonte democrático. Queremos invitar a los dirigentes de nuestros partidos políticos, a los muy claros representantes de nuestra clase política, a que se sumen en serio a este diálogo, a que se sumen a estas deliberaciones, ya que estamos en vísperas del arranque de las campañas electorales, puedan adoptar estos temas no como uno más de los que se usarán en el camino, sino como un tema central para la consolidación democrática del país. No todo se resuelve con los votos. La democracia también debe ser rendición de cuentas. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Merino. A continuación, tomará la palabra Almudena Osejo Rojo, coordinadora del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática e integrante entusiasta de la red. Por 3 minutos, por favor, Almudena. Muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto poder estar ahí y contribuir como una de las instituciones socias de esta red en esta reflexión en busca de una política de rendición de cuentas para México. En mi breve intervención me centraré básicamente en 2 ideas. La primera es enfatizar que esa fragmentación conceptual que ya mencionó Mauricio y que me parece particularmente relevante en este esfuerzo de construir una política de rendición de cuentas. Por lo tanto, toca definir qué es lo que entendemos por rendición de cuentas como un punto de partida y el eje que puede orientar el debate. Así que más allá de las distintas definiciones que nosotros podamos
aportar o pensar, me parece que es muy importante que no perdamos de vista esas tres dimensiones de la rendición de cuentas que ya ha mencionado Schedler: información, justificación y sanción. En la red, los integrantes compartimos este acercamiento y consideramos que sin estas tres dimensiones no estamos hablando de una verdadera rendición de cuentas. Y la propuesta de la red para la rendición de cuentas contribuye precisamente a articular esas tres dimensiones. Hoy en día en México nos hemos quedado estacionados en la transparencia y es importante que avancemos hacia las otras dos dimensiones para poder cerrar esa pinza. ¿Y esto cómo lo podemos ir haciendo? Creo que parte de esta propuesta incluye estos procesos que nos van a permitir alcanzar esas tres dimensiones de la rendición de cuentas. Primero, fortalecer esos procesos de generación de información y su publicación para contar con información útil que sirva como insumo para tomar mejores decisiones y avanzar así hacia la segunda dimensión, que es la de la justificación, es decir, la explicación de por qué la acción gubernamental está sucediendo. Esto solo podrá lograrse en la medida en que estén alineados todos los procesos de planeación, monitoreo, evaluación del gasto y del desempeño gubernamental. Finalmente están las consecuencias. El eslabón más débil hoy en día en la cadena de rendición de cuentas en México. No tendremos una efectiva rendición de cuentas si no empezamos a diseñar y fortalecer los instrumentos que nos permitan sancionar, tanto positiva y negativamente, las acciones de gobierno. Esa es la primera idea alrededor de estas tres dimensiones que necesitamos considerar para avanzar hacia una rendición de cuentas. La segunda idea es resaltar la relevancia de una política integral de rendición de cuentas. Y esto solo se va a lograr si consideramos a los distintos actores que deberían de participar en este ciclo de control y vigilancia gubernamental. Generalmente se piensa en la rendición de cuentas como las acciones de control hacia el Ejecutivo, en tanto brazo operativo del Estado. Sin embargo, la rendición de cuentas no debe limitarse al Ejecutivo, sino incluir, como ya también mencionó Mauricio, a los tres poderes, a los órganos autónomos, y no solo en su función de llamar a cuentas, sino como sujetos de rendición de cuentas de sus responsabilidades y de su propio desempeño. Estos actores también deben de incluir a aquellos otros, todos nosotros, que participamos en la esfera pública. Todos debemos sujetarnos a esa rendición de cuentas. Y finalmente, recuperar la centralidad del ciudadano en este esquema, como un complemento fundamental para cerrar ese ciclo, considerando que la participación no es únicamente valiosa desde una perspectiva de la gestión pública, sino también porque puede dotar de verdadero sentido el ejercicio de los derechos ciudadanos. La rendición de cuentas, además de todas las maneras en las que la podemos pensar, también creo que es interesante que la pensemos como esa posibilidad de establecer los cimientos sobre los cuales empecemos a modificar los términos en los que nos relacionamos: gobierno, ciudadanos, empresarios, partidos políticos. Todos necesitamos contribuir desde nuestras trincheras a este esfuerzo al que nos convoca la Red por la Rendición de Cuentas. Esto implica necesariamente pasar por un proceso de cambio y de aprendizaje que nos permita ser capaces de imaginar nuevas formas de articulación y desechar inercias que nos impiden avanzar hacia un gobierno con verdadera capacidad de respuesta a las demandas y necesidades de sus ciudadanos. Y justo en este proceso de aprendizaje, nos parece que los partidos políticos tienen una tarea muy importante como formadores de cuadros. El avance hacia una verdadera rendición de cuentas no será posible si a esta nueva forma de relacionarnos no se suman los funcionarios públicos y nuestros representantes. Necesitamos servidores públicos convencidos de que la transparencia es un valor para el fortalecimiento de nuestra democracia.
y que la rendición de cuentas no puede seguir concibiéndose como una amenaza, sino como una posibilidad de ampliar nuestra democracia electoral y avanzar hacia una democracia de calidad, como la posibilidad verdadera de una construcción colectiva de un mejor gobierno para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Almudena. También para exponer reflexiones puntuales sobre la propuesta para la rendición de cuentas que aquí se presenta, tomará la palabra Miguel Pulido, director de la Asociación Civil Fundar, también integrante de la red. Buenos días, distinguidos miembros del Presidium. Les ruego me disculpen el saludo individual porque Luis ya me dijo que tengo solo 3 minutos y prefiero aprovechar el tiempo en exponer la sustancia del proceso de construcción de una política que hemos elaborado un grupo de organizaciones de la sociedad civil. No quisiera iniciar sin agradecer a los colegas de la red por la oportunidad de presentar en su nombre el resultado de un proceso de trabajo colectivo, entusiasta y comprometido de un grupo de personas mucho más amplio a quien espero dignamente representar con la voz. Quiero agradecer también a los presidentes de los partidos políticos por la disposición a un diálogo que por muchas de sus características no puedo referirme a él sino como histórico. No es solo la poco frecuente concurrencia de actores que estamos hoy aquí, academia, sociedad civil, partidos políticos, órganos reguladores, activistas, militantes de causas como la transparencia. No es solo la importancia del tema, no solo el momento político, sino, permítanme decirlo, es también el poder simbólico de un diálogo, en donde es la primera vez que yo hablo antes que los políticos a los que estoy acostumbrado a solo escuchar. Agradezco mucho la atención que están poniendo a mis palabras. Aprovecho también para reiterar una idea que estoy seguro que por razón de su actividad política están acostumbrados a escuchar, y es reiterativa incluso en función del video que presentaron al inicio. A propósito de la rendición de cuentas, los partidos políticos condensan una dualidad frente a la sociedad, una dimensión de desencanto y de frustración, y por otra parte, una nutrida y densa expectativa. Por tal razón, comprenderán que no podía avanzar en la presentación de esta propuesta sin hacer un respetuoso pero firme llamado para que, en el ámbito de sus responsabilidades dentro de los partidos políticos, atiendan este reclamo para ser sujetos y objetos de la rendición de cuentas. Dicho esto, en una esforzada síntesis, describiré primero el proceso de construcción de esta propuesta, para finalmente plantear la propuesta técnica. El primer ejercicio fue un diagnóstico, la identificación de las causas, la identificación de los ajustes necesarios, la identificación de los problemas. Posteriormente nos dimos a un proceso de discusión, a un proceso de estudio de la experiencia comparada, a un proceso de identificación de posibles soluciones. No se trata de imitar ni de repetir, pero sí se trata de aprender de cómo otros han solucionado problemas similares a los nuestros. Después avanzamos una reflexión crítica y propositiva, y con toda esa información avanzamos a la elaboración de propuestas que en nuestra consideración no solo son destacadas por su solidez técnica, sino por su viabilidad política. Con esos insumos hicimos las siguientes 5 propuestas. Primero, modificar la legislación en materia de participación ciudadana para crear mecanismos de control democrático de la gestión pública que avancen a un solo sistema de información, pero sobre todo en el que las conclusiones estén efectivamente destinadas a la mejora de la gestión pública. Segundo, la creación de consejos sociales de gestión pública en los que se vigile y dé seguimiento a la gestión de los recursos empleados por los gobiernos. Estos esquemas tendrán la posibilidad de tener réplicas en consejos territoriales en todo el país, pero de forma particular en las dependencias que están vinculadas con el cumplimiento de los derechos humanos y sociales garantizados por nuestra Constitución. Tercero, el establecimiento de una ventanilla única de propuesta y denuncia ciudadana dentro de la estructura del órgano responsable de garantizar el control interno de la administración pública, con la obligación de atender y dar seguimiento tanto a las propuestas como a las denuncias ciudadanas que ahí se presenten. Cuarto,
Establecer la obligación de los gobiernos de alinear sus sistemas de información de archivo y de acceso a la información pública con el fin de garantizar que cualquier ciudadano pueda verificar el avance en el ejercicio del gasto público en tiempo real. Especialmente nos interesa que se atiendan las áreas de recursos humanos, servicios, adquisiciones, obras públicas, subsidios, transferencias directas y el cumplimiento de los paquetes evaluativos presupuestarios. Por último, modificar los procedimientos y los formatos relativos a los informes que rinden los poderes ejecutivos, tanto el federal como los estatales. La idea es que incluyan los paquetes evaluativos. No quisiera terminar sin decir que aprovecho la oportunidad de tener esta palabra también para agradecer a Mauricio Merino y a Sergio López Ayllón por el decidido impulso que están haciendo, a los demás colegas de la red por abrir este espacio a la discusión pública y a todos ustedes por tomarse en serio estas propuestas. Muchas gracias. Gracias a Miguel Pulido. Ahora le cedo la palabra a Ricardo Rafael de la Madrid, profesor investigador del CIDE, igualmente por 3 minutos, por favor. Tenemos una larga lista de oradores. Buenas tardes, haré lo posible por ajustarme los 3 minutos, adelanto que lo dudo un poco. Primero, quiero agradecer mucho a mis compañeras y a mis compañeros de la red por haberme permitido hablar a nombre de las discusiones que ahí se han dado. Las palabras tienen su importancia, las redes no son pirámide, las redes no son jerarquía, las redes no permiten escalones entre sí. Las redes son justamente el espacio que le permite a uno pedagogía suficiente para construirse en igualdad, y cuando no solamente los individuos se organizan, sino las organizaciones entre sí se organizan, vamos aprendiendo cómo sedimentar nuevos valores de identidad y de igualdad, insisto, frente al poder, y es justamente a partir de ese aprendizaje que uno puede exigirle al poder como ciudadano, como ciudadana, que se rinda cuentas. Hace 10 años, poco más de 10 años, revisando las encuestas de valores, a uno le sorprendía ver cómo el tema de la corrupción se encontraba en el 7º u 8º lugar de importancia. Han transcurrido 10 años posalternancia, y si uno revisa la encuesta de valores, el Latino Barómetro del año pasado, vamos a descubrir que la corrupción ocupa hoy el primer lugar en las preocupaciones de la mexicana, del mexicano. El primer lugar. No es violencia, no es inseguridad. Ese sí es el principal reclamo al Estado, pero el principal reclamo a la democracia, su falta de funcionamiento, es el exceso de corrupción. 55% de los mexicanos opinan eso. Y el otro dato relevante es que lo que más se le demanda a la democracia en nuestro país es la transparencia. A 10 años de las reformas necesarias, aquellas, el 36% demanda transparencia, y es la primera solución que le viene a la boca justamente a la ciudadana, al ciudadano mexicano. Resulta interesante ver cómo, al mismo tiempo que el principal reclamo es corrupción, y este país, de manera paradójica, le ha dedicado mucha inversión, mucho esfuerzo, muchos recursos, mucho tiempo, justamente a construir instituciones que lo que quisieran es combatir la corrupción. Me refiero desde luego a la reformas a la ley de acceso a la información, transparencia de 2007, pero también a la de 2002 y a la creación de la Auditoría Superior de la Federación y a la Ley General de Cuentas. Es decir, llama la atención que nos hayamos invertido tanto en combatir la corrupción y sin embargo hoy la corrupción es el principal reclamo. Algo tendremos que haber hecho mal para que ese esfuerzo no haya hoy concluido en una satisfacción del ciudadano con respecto a la rendición de cuentas. La red tiene como hipótesis, ya lo dijo Mauricio Merino, que el problema no ha sido, digamos, la ausencia de instituciones o de normas, sino la fragmentación de los esfuerzos. Fragmentación que es vertical,
déjenme decirlo así, a nivel nacional. De un lado tenemos a la Cámara de Diputados, que a veces no se encarga lo suficiente de exigirle cuentas al Ejecutivo, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública. Del otro lado nos encontramos con los órganos de control interno, con la Procuraduría General de la República, ¿sí?, en una falta de coherencia y articulación a nivel vertical. Y si nos vamos a nivel horizontal, me refiero a nivel regional, nos vamos a encontrar con que esa fragmentación se multiplica al infinito. Si miramos datos de la auditoría, nos encontramos con que de las 5.139 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria que esta institución envió entre 2005 y 2009, solamente obtuvieron satisfacción el 10%, 549. Si nos vamos a las entidades federativas, de las 2.906 acciones que envió, solamente el 10%, 294, obtuvieron respuesta. A ver, así está de eficaz nuestro sistema de rendición de cuentas. 10% de respuesta a las acciones emprendidas en esta dirección por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? ¿Por qué los expedientes de la auditoría acaban en el escritorio de un presidente municipal que no tiene empacho en no volverlo a revisar nunca? ¿Por qué pueden dormir el juicio de los malos justos en la Secretaría de la Función Pública? ¿Por qué los órganos de control interno no responden? Porque no logramos completar el sistema de tal manera que cerrara sus fracturas para que la exigencia fuese posible. De ahí que una de las propuestas, ya se escucharon las otras en este espacio por parte de las personas que me antecedieron, es la creación de un órgano jurisdiccional especializado que se convierte en el puerto de llegada de la exigencia de cuentas del conjunto del sistema. Déjenme llamarlo así, un tribunal federal para la exigencia de cuentas, que no sustituiría de ninguna manera a la Auditoría Superior de la Federación, vendría a reforzar su trabajo. Un poco como el Tribunal Electoral lo hace con respecto al IFE, digamos, en esa lógica, sería la auditoría un recurrente sistemático ante ese tribunal. No sustituiría al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo menos no en lo que tiene que ver con la justicia de los contribuyentes y el tema de los impuestos. Y no podría tener entre sus materias asuntos derivados de orden penal, solamente tendría esta jurisdicción que atender asuntos civiles y administrativos. Si logramos construir este órgano jurisdiccional, probablemente tendremos puerto de llegada para el conjunto de esfuerzos de exigencia, pero sobre todo, y con esto concluyo, habrá un lugar donde se vaya sedimentando la interpretación a las distintas normas que hacen las distintas instituciones en materia de rendición de cuentas, es decir, le otorgaría coherencia. Dejo aquí la propuesta a su consideración y les agradezco mucho la posibilidad de haber sido escuchado, aunque me haya pasado de tiempo, Luis. Muchas gracias al doctor Ricardo Rafael.